del método científico moderno, ¿sí? Es considerado el que inicia la actividad científica racional mediante del método, ¿sí? El método científico, digamos, en lo que históricamente se conoce como la revolución científica o el inicio de la racionalidad en el Renacimiento, ¿no? También dentro de este grupo están Galileo Galilei, previamente Nicolás Copérnico, y bueno, y Descartes es el que establece lo que es el método científico universal. ¿Sí? Hoy, hasta el día de hoy, las ciencias, con sus particularidades, adaptando a su objeto de estudio, utilizan el método cartesiano, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El método cartesiano considera que el ser humano, al ser racional, también es considerado un método, es el método de investigación racionalista, ¿sí? Considera que los seres humanos tenemos la particularidad de la razón, ¿sí? Es decir, que es la razón la que nos permite conocer la realidad, la naturaleza, el mundo, que somos nosotros mediante esta racionalidad los que quienes conocemos como sujetos racionales, sujetos cognoscentes, ¿sí? Y a partir de eso, la racionalidad tiene que tomarse como la característica, la herramienta más importante del ser humano, ¿sí? A través de la duda, ¿sí? El método cartesiano también es conocido como el método o la duda metódica, el método de la duda, porque Descartes lo que dice es, el primer punto que el sabio, que el científico tiene que tomar, o el filósofo también lo utiliza como sinónimos, utiliza las tres palabras como fenómeno, como sinónimo, perdón, es que el ser humano duda, ¿sí? La duda es una de las actividades de la razón, ¿sí? Que en principio, para llegar a la verdad tenemos que dudar de todo, ¿sí? Ese, digamos, sería la primera máxima no es la primera regla, ¿no? Pero la primera máxima del método cartesiano es dudar de todo aunque sea una vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra a jugar el criterio de verdad, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? ¿Cuál es el criterio de verdad que tiene que utilizar el científico, ¿sí? Para estudiar, ¿sí? Los fenómenos de la realidad, de la naturaleza? Bueno, él primero dice, dentro de lo que es el método, ¿sí? Primero es necesario utilizar un método común para todas las ciencias, para todos los conocimientos, que permitan que a todo el mundo le permita llegar a las mismas conclusiones, a los mismos resultados del conocimiento. Hasta ese momento, en la etapa previa a la racionalidad, hasta la Edad Media, entrado inclusive el siglo XVI, ¿sí? El Renacimiento, el problema del conocimiento era que estaba influenciado por el saber sagrado, el saber religioso, el saber de la Iglesia. Y aparte que cada pensador, cada sabio, utilizaba su manera, ¿sí? Para llegar a un conocimiento que después era imposible cotejarlo, compararlo con los demás, para saber, ¿sí? si eso era verdadero, ¿no? Si eso era fiable, si ese conocimiento era correcto o no. Entonces Descartes lo que dice es, bueno, tenemos que dejar de lado, por un lado, todo aquello que no tiene una lógica universal. Dice, yo me propongo crear un método, ¿sí? Universal, es decir, que todos los conocimientos, todas las ciencias materiales, le permita a cualquier persona que tenga acceso a ese conocimiento, cualquier sabio que conozca el funcionamiento del método, obtenga un conocimiento científico a través de ese método, ¿sí? Entonces, empieza a darle cierta, por un lado, racionalidad y por otro lado, estructura lógica al método. Él dice, bueno, tenemos que dudar de todo porque la duda es una característica de la razón. Si la racionalidad nos permite a los seres humanos, que fuimos dotados con ella, con la razón, nos permiten dudar. Y dice, lo primero que hay que hacer es decidir de lo que no podemos dudar, ¿sí? No podemos dudar de la propia existencia, acuña la famosa frase en latín, cogito ergo sum, que en castellano se traduce pienso luego existo, pienso por lo tanto soy.
Es decir, la razón, el pensamiento, ¿sí?, es el fundamento de la existencia humana. El ser humano existe en la medida que piensa, ¿sí? A ver, la racionalidad permite al ser humano entender la realidad, ¿sí? Entendemos, conocemos la realidad mediante la razón. Esto aparte es una necesidad cognitiva, de desarrollo, ¿no?, del conocimiento, para separar lo que sería el saber sagrado y el saber material, que es lo que hoy le llamamos ciencia, es decir, dejar de lado todas aquellas explicaciones que son incompletas, que son inexactas y que no pueden ser fundamentadas a través del saber sagrado. Es lo que históricamente también se conoce como el proceso de secularización, ¿no?, entre fe y ciencia. Es cuando el saber material, la ciencia, se separa del saber sagrado. Entonces, Ricardo, ¿qué dice? Bueno, el método científico me permite a mí, ¿sí?, utilizar la duda como tal para llegar a la verdad, ¿sí? El primer paso es, dice, bueno, establecer cuál es el criterio de verdad, ¿sí? El criterio de verdad cartesiano es lo evidente. Es decir, el primer paso es establecer qué es lo evidente, ¿sí? ¿Qué es lo evidente en la realidad? Lo evidente en la realidad, dice Descartes, es todo aquello que podemos poner en duda, ¿sí?, porque observamos, porque sentimos, describimos, ¿sí?, en términos materiales. Entonces, ¿qué es aparte esto que es evidente? Esto aquello que es claro y distinguido. Todo objeto, todo conocimiento que es claro y distinguido uno de otro, ¿sí?, es entonces evidente. Y yo digo, bueno, el Sol es un concepto claro y distinguido de la Tierra, ¿sí? Son dos cosas evidentes porque son dos cosas que podemos distinguir, ¿sí?, en la realidad. ¿Siguen? O sea, ese es el primer paso del método cartesiano. Primero, determinar cuál es lo evidente. Yo dudo, ¿sí?, dudo, pero para obtener un conocimiento. A ver, yo dudo de si el Sol es Sol y si la Tierra es Tierra, pero para comprobar, ¿sí?, que el Sol es Sol y que la Tierra es Tierra, porque el Sol es distinto a la Tierra y la Tierra es distinta al Sol. ¿Siguen? Cada objeto de la realidad, ¿sí?, en este caso estoy poniendo estos ejemplos, ¿no?, determina, bueno, que el Sol es una estrella, ¿sí?, que es distinta a el astro del planeta Tierra, ¿sí? Evidentemente, la Tierra y el Sol son dos objetos claros y distintos, o distinguidos uno de otro. Entonces, a través de la duda, obtuve un criterio evidente, ¿sí? Dudé, a ver, ¿son lo mismo el Sol y la Tierra? No, no son lo mismo. El Sol es Sol, porque es una estrella, la Tierra es Tierra porque es un planeta. Les pongo un ejemplo más simple, como para que se entienda igualmente. Si yo no las conozco a ustedes, ¿sí?, yo le pregunto, bueno, vos te llamás Mayra, vos te llamás Silvina, vos me decís, sí, me llamo Silvina, me llamo Mayra, yo sigo dudando, porque no las conozco, y le digo, vos te llamás Silvina, vos te llamás Mayra, me lo confirman. Bueno, ahí, una vez que confirmé que Mayra y Silvina son distintas, una persona de la otra, llegué a la verdad. Ahora, es evidente que Silvina es una persona y Mayra es otra. Es el mismo ejemplo, lo estoy poniendo con nombres propios, ¿no?, de el Sol y la Tierra. Yo dudo que el Sol y la Tierra sean lo mismo. Son astros, pero no son los mismos. ¿Me siguen? Entonces, a través de esa duda, yo establezco, ¿sí?, que el Sol, la Luna, la Tierra, ¿sí?, son objetos de la realidad claros y distinguidos uno de otro. Por lo tanto, son evidentes, ¿sí? Por lo tanto, digamos, son verdaderos. Cuando Descartes habla de criterio de verdad, ¿sí?, él dice, bueno, ¿con qué nos vamos a manejar en las ciencias? ¿Sí? En las ciencias formales, en las ciencias naturales, en los conocimientos complejos, ¿sí? Porque sabemos ya que no podemos tomar la gran mayoría de las verdades sagradas, de las verdades divinas,
porque no las podemos probar, ¿sí? Porque son verdades de Dios. Descartes acuña una frase también, entre tantas que se le conoce, pero con los caminos de Dios y de la ciencia van por separado. Piensen que en este contexto histórico, ¿sí? En este proceso de secularización que se da en el Renacimiento, se empieza a dar mayor trascendencia al ser humano, a la razón humana, ¿sí? Como el elemento más importante del conocimiento. No quiere decir que el conocimiento sagrado, la fe, la religión, la magia dejen de existir, existen hasta el día de hoy. Sin embargo, va a diferenciarse del saber material, ¿sí? Del saber lógico material que es la ciencia, porque este saber necesita una respuesta probada, ¿sí? A través de un método. El conocimiento sagrado, las explicaciones que generaba, piensen que la Iglesia toma a un pensador o sea, tanto Aristóteles como Platón, ¿no? de la antigua Grecia, pero también toma a Ptolomeo, con lo que explica el orden cósmico, el orden astral, ¿sí? Pero dándole un barniz cristiano, ¿sí? Tratando de adaptar lo que Ptolomeo era romano, ¿no? También de la antigüedad. Y a todos los griegos, o sea, la Iglesia le da ese barniz cristiano como para, por un lado, mejor dicho a la vez, explicar la verdad de fe y cierta verdad natural. A ver, hasta el siglo XIV-XV sirvió, ¿sí? De hecho, hay muchas cosas que hasta el día de hoy se siguen explicando con Ptolomeo, con Aristóteles, del espacio. Pero la mayoría de los interrogantes o de los problemas científicos no podían ser resueltos con esta lógica, ¿sí? Con la lógica sagrada, porque eran verdades de fe, eran verdades basadas en la autoridad de la Iglesia y en las Escrituras, que no son probadas. Si ustedes alguna vez leyeron la Biblia, ¿sí? Aunque seas creyente, vas a ver que el 80% de las cosas, ahí sacando los hechos históricos, ¿no? Porque hay muchos históricos que son descritos, que son correctos, pero sacando eso, el 80% de lo que está escrito en la Biblia es fantástico, es incomprobable, ¿sí? Es una cuestión de fe, ¿sí? Digamos, no puede ser probado materialmente. Todo este embrollo, lo que es considerada la revolución racionalista, la primera revolución científica, galileana cartesiana, ¿sí? Se da por un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Josué, que bueno, en el cual dice, y Dios paró el sol para que los israelitas tomaran Jericó, ¿sí? Entonces, si Dios paró el sol, lo que se pensaba hasta ese momento, que la Tierra era el centro del universo y que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿sí? Es lo mismo lo que dicen ahora los terraplanistas, ¿no? 500 años después, 300 años después, estamos con estos grupitos bastante particulares, ¿sí? Y bueno, y esa era una explicación sagrada. O sea, si en las Escrituras decía que Dios paró el sol, era una verdad revelada, era una verdad divina. Pero el tema del movimiento de la Tierra, de la Luna, de los distintos astros que se empiezan a descubrir en esa época y de las sombras proyectadas, ya se sospechaba, digamos, que, por un lado, que era el Sol, perdón, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés. Digamos, se tenía una idea de lo que era el Sol, se consideraba una estrella, no se entendía bien el funcionamiento de las... A ver, se pensaba que muchos de los que después se fueron descubiertos como planetas eran estrellas. Por ejemplo, el famoso lucero es Marte, ¿sí? Y bueno, y sin embargo en esa lógica se pensaba que eran las estrellas. En algunos momentos del perihelio, del movimiento de la Tierra, Venus se ve muy, muy brilloso, muy luminoso, y también se confunde con una estrella, pero no lo son. Entonces, si seguíamos la lógica de que la Tierra era el centro del universo, había muchísimos problemas que no resolvía la explicación sagrada, ¿sí? Entonces ahí intervienen, primero fue Giordano Bruno, que era un monje italiano, que es el primero que dice que la Tierra no es el centro del universo, ¿sí? Y que la Tierra era un planeta más en el infinito universo, es quemado con la Inquisición. Después viene, tomando los primeros estudios de Bruno, viene Copérnico, Nicolás Copérnico, que era polaco pero vivía en Italia, que es el que empieza a desarrollar
digamos, la primera teoría heliocéntrica. O sea, se pasa de que la Tierra es el centro del universo a que el Sol es el centro del universo. Tampoco era correcto. Pero en su momento fue necesario porque se aporta racionalidad, ¿sí?, a través de la duda, ¿sí?, del conocimiento sagrado. O sea, el conocimiento sagrado se pone en cuestionamiento. Aparte, también fue una pelea política. Y bueno, el Galileo, que aporta lo que termina de dar la forma a la teoría heliocéntrica, iniciada por Bruno, profundizada por Copérnico, a través de la observación y la técnica. Y Descartes es el que incluye el método científico. Todas estas personas consideran que es necesario dudar, pero para llegar a la verdad, ¿sí? Los sabios de la revolución científica, del Renacimiento, se contraponen a los escépticos, que dudan por dudar, que dicen que el ser humano es incapaz de conocer, que todo lo que conocen es en parte falso o incompleto. Es cierto que la verdad científica muchas veces es incompleta, pero a través del método la ciencia tiene que dar algún tipo de respuesta. Aunque sea incompleta, la ciencia da algún tipo de respuesta, ¿sí? La prueba, la fundamenta, ¿sí?, a través del método, ¿sí?, y es el aporte que da el conocimiento actual, ¿no? O sea, el conocimiento científico material se genera mediante este método y esta racionalidad, ¿sí? A ver, uno pregunta, se hace una pregunta, ¿no?, a través de la duda, no es para quedarse con la duda, ¿sí?, es para obtener la verdad. Descartes va a decir, la duda de los escépticos se queda en la duda, es una duda molesta e infructuosa, ¿sí?, porque ellos dicen que no es posible conocer, porque no es posible ni siquiera obtener la verdad. Descartes a su vez dice, el ser humano conoce a través de la razón, ¿sí? La razón es la que permite dudar y llegar a la verdad. Dudamos, el ejemplo que les decía, ¿no?, de la Tierra, el Sol, los nombres de cada uno, dudamos pero para obtener la verdad, no dudamos para quedarnos con la duda. ¿Me explico? El método es el camino, ¿sí?, que permite tomar la duda en forma metódica, ¿sí? Por eso también se habla de duda metódica. Él dice, bueno, mi duda es metódica. Mi duda permite que el método científico me lleve a la verdad. Aparte de Descartes, lo que hace es dividir dos verdades. Son hombres creyentes, personas que siguen creyendo, pero se dan cuenta que el saber sagrado ya obstruye demasiado el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento de la vida cotidiana, de la realidad, y no aporta soluciones. Dice, bueno, las verdades científicas son distintas a las verdades divinas, ¿sí? Eso también para no pelearse con la Iglesia, porque seguramente podría haber sido procesado. Si bien, bueno, Francia no tenía un tribunal inquisitorial tan fuerte como en Italia, pero igualmente Descartes se va de Francia por temor, se va a Suecia, que es protestante, y bueno, y aparte, bueno, Galileo, recuerden que sufre el famoso proceso, ¿no?, que es condenado a los 77 años, ¿sí? Porque la Iglesia y su amigo el Papa, les exigen que se retracten porque estas teorías, la teoría heliocéntrica, contradecía las escrituras. Bueno, voy y vengo, ¿no? Después lo vamos a ver mejor cuando veamos a Kuhn sobre los paradigmas y las revoluciones científicas. Les doy, digamos, este contexto sociohistórico como para que se entiendan cómo se desarrolla el método científico, en qué circunstancias sociales e históricas. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, tenemos la duda metódica como una herramienta de la razón, ¿sí?, que está sistematizada dentro del método, ¿sí?, el método universal para conocer materialmente. Y por otro lado tenemos el criterio de verdad. El criterio de verdad cartesiano es lo evidente, ¿no?, que es el primer paso. El primer paso lo que dice es, bueno, no podemos tomar como verdad nada que no sea evidente. Todo aquello que es evidente es verdad. Por lo tanto, es objeto de estudio científico. Ese sería el primer paso, ¿sí? Ese criterio de verdad, ¿sí?, es un conocimiento complejo, ¿sí? Conocimiento complejo, ¿sí? Para entenderlo en su complejidad, ¿sí?,
dice Descartes, necesito dividirlo en sus partes, en las partes que los componen, ¿sí? Que componen ese conocimiento complejo. ¿Qué significa esto? Que el científico, el sabio materialista, lo que hace es, supongamos que tomamos un proceso natural, ¿sí? No sé, la fotosíntesis, ¿no? O el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, ¿sí? Es un fenómeno complejo. Es evidente, tenemos prueba de su existencia, pero tenemos que entenderlo en el proceso interno que genera el fenómeno. Por lo tanto, tengo que dividirlo en todas las partes necesarias que componen, que posibilitan ese proceso complejo. El movimiento de rotación y traslación de la Tierra. ¿Me siguen? Doy otro ejemplo mundano, cotidiano. Nosotros vemos un motor, ¿no? Un motor en funcionamiento. Ese motor de funcionamiento sería el conocimiento complejo. Ahora, para entender el funcionamiento del motor, yo tengo que desarmarlo en las partes que lo componen, para saber qué función cumple cada uno, el carburador, las bujías, las correas, el cigüeñal, lo que sea, ¿sí? A ver, cada una de ellas cumple una función que permite, como parte, ¿no? Cada una de ellas, que permite el funcionamiento de la totalidad. Conozco las partes simples como una forma de simplificar y de entender, de facilitar, ¿sí? El entendimiento de lo complejo, lo divido en las partes simples, ¿sí? Pero yo tengo que entender a su vez cada una de esas partes simples en qué, de qué manera funcionan, en qué manera influyen para el proceso complejo. ¿Me siguen? ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Perdón que estoy yendo medio rápido, porque como, digamos, igual la semana que viene voy a seguir, ¿no? Con Descartes, pero como perdimos casi toda la clase en media hora más, estoy yendo medio rápido. Pregunten si hay dudas, no hay problema. Bien, entonces, el segundo paso es dividir ese conocimiento complejo, ese fenómeno complejo, en sus partes simples para facilitar el entendimiento, ¿sí? Primero, de esas partes simples, ¿sí? Que han posibilitado su división. Entonces, tenemos el primer paso, determinar lo que es evidente. Segundo paso, dividir lo complejo en sus partes simples. ¿Sí? Fíjense que todas las ciencias, hasta el día de hoy, con sus particularidades, adaptándolo, utilizan este método, de lo complejo a lo simple. Ahora, una vez que entendimos lo simple, el funcionamiento de esas partes componedoras, ¿cuál es nuestra intención? Entender el conocimiento complejo. ¿Sí? Entonces ya entendí las partes, porque eso me ayudó, me facilitó el entendimiento de lo simple. Pero recuerden que mi objetivo es entender el conocimiento complejo. O sea, si yo entendí lo simple, las partes esas simples, ahora tengo que rearmar, Descartes dice, rearmamos yendo de lo simple a lo complejo, nuevamente. O sea, el segundo paso, desarmé lo complejo en lo simple. Y ahora el tercer paso, vuelvo de lo simple a lo complejo, porque al haber entendido ya cada una de las partes simples que componen, tengo que entender lo complejo, lo rearmo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, como ya entendí lo simple, o sea, las partes componedoras, puedo entender lo complejo. Cómo es el funcionamiento del motor, cómo es el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra con respecto al Sol. ¿Sí? Ahora, Descartes lo que dice es, en este proceso, nosotros tomamos estos pasos, ¿sí? Y estas partes simples racionalmente, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que lograr entender esas partes, ¿sí? A través de conceptos, de ideas, con las cuales nuestra razón, nuestra racionalidad, nombran a esos objetos de la realidad. Y también debemos entender el proceso complejo en general, ¿sí? A ver, lo que está diciendo Descartes es que hay un análisis, una interpretación, también como un
término moderno, o sea, la palabra interpretación es del siglo XX, ¿no? En el siglo XVI, XVII no se hablaba de interpretación, se habla más de análisis, o sea, para entender ese proceso, yo tengo que analizarlo, ¿sí? Interpretarlo. ¿Y cómo se hace? Mediante la razón. La racionalidad es la que me permite, a lo que nos permite a los seres humanos, también a los científicos, entender los procesos, ¿sí? Nombrando los conceptos, ¿sí? Nombrando a los objetos con conceptos, ¿sí? Recuerden, los conceptos son ideas, son representaciones abstractas, mentales, de objetos existentes en la realidad. Eso sigue la misma lógica. El racionalismo lo que dice es que es la mente, la racionalidad humana, la que permite conocer. Es la máxima herramienta. Todo lo que está dispuesto en el mundo natural, en la realidad, nosotros lo conocemos, los seres humanos lo conocemos porque tenemos la racionalidad, porque somos seres racionales. Ojo, también somos seres emotivos, seres espirituales, dice Descartes, ¿no? Él no niega esas otras dos facetas, pero para hacer ciencia, para hacer conocimiento material, tenemos que guiarnos por la razón y por la realidad material, por la explicación material, ¿sí? Las otras, recuerden, estas serían las verdades científicas. Las otras verdades son verdades de fe, verdades que no tienen una fundamentación racional, comprobable. Y tampoco tienen que tenerlas, dice Descartes, o sea, son verdades de Dios, ¿sí? Aunque él en algún momento, si leyeron, dice, bueno, Dios se puede comprobar porque la idea de Dios la tenemos todos los seres humanos, todos los grupos, bueno, y él en su búsqueda, porque se interesó mucho por la anatomía humana, ¿no? Así como Galileo por la astronomía, Descartes no se metió tanto con la astronomía, sí con la anatomía, y él dice, bueno, la idea de Dios está en el lóbulo frontal del ser humano, también es incomprobable, pero bueno, para el momento le trata de dar una racionalidad. Es muy interesante porque la idea de Dios, después en el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, se va a tomar la idea de Dios como un objeto de estudio. Si las ciencias sociales, a ver, en su momento Descartes fue un adelantado para hablar de la idea de Dios, porque a Dios no lo podemos comprobar científicamente, pero sí podemos comprobar la existencia de la idea de Dios. ¿Se ve la diferencia? O sea, casi todas las sociedades, desde la época de la caverna, ¿sí? Los seres humanos imaginamos una energía, un ser supremo, ¿sí? Es la idea de Dios. En todas las sociedades, en todos los grupos humanos, ha habido alguna idea de Dios. El tema es que no podemos comprobar a Dios, pero sí podemos comprobar que existe esa idea de Dios. Bien, entonces, esta lógica científica, les termino de decir el último paso, a través de la racionalidad, dice, como nosotros estamos incorporando un método universal, científico universal, es decir, que sea accesible para todo el mundo y que todo el mundo obtenga el mismo conocimiento, ¿sí? Tenemos que llevar un registro lo más detallado, pormenorizado posible, de los pasos y los procedimientos que hacemos en el método. Él dice, yo propongo estos 4 pasos, ¿sí? Que todos usemos universalmente estos 4 pasos. Determinar el criterio de verdad, a lo complejo desarmarlo en lo simple volver a lo complejo, entendiéndolo ambos, y el último paso es hacer anotaciones de todos los procedimientos intermedios que permitieron el entendimiento de este conocimiento, para catalogarlo de evidente y de probado, es decir, de verdad científica. Recuerden, este método nos permite llegar a la verdad científica, ¿sí? Y se inicia con la duda, ¿sí? Se inicia con la duda del ser humano con respecto a la realidad, ¿sí? Dudamos, pero para conocer, para obtener la verdad. El criterio de verdad cartesiano, ¿sí? Es decir, se define que el ser humano puede llegar a una verdad material, ¿sí? Una verdad inclusive que trascienda. Hoy en día la ciencia ya no habla de verdades absolutas, pero en su momento las ciencias que ya tenían en esta época que estamos hablando, ¿no? Del Renacimiento, la Revolución Científica,
aún la ciencia material tenía influencias y vestigios sagrados, religiosos, ¿no? A ver, piensen que hay una pelea política también. Se le quiere dar fuerza al método racional, al método científico, para que se separe del saber sagrado, ¿sí? A ver, por otro lado, los científicos consideraban que era necesario quebrar la tutela de la iglesia y de la política, o sea que la ciencia tenía que tener cierta autonomía de estudio, ¿sí? Con respecto a las otras verdades. Por eso, bueno, Descartes dice, la verdad de Dios y la verdad de ciencia son caminos separados. No se logra, a ver, la verdad científica, ¿sí? Es probada, ¿sí? Cosa que no se logra con la verdad sagrada, al menos en términos espirituales, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene la ciencia. Y esa ventaja es consecuencia del método. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, ¿pudieron leerlo? ¿Pudieron leerlo? Si no pudieron, bueno, yo que hoy no vamos a ver la clase entera. Si no pudieron leerlo, vuelvan a leerlo, ¿sí? Eh, yo igualmente les pido también que empiecen a leer a Popper, ¿sí? Que es el capítulo 1. Empiecen con Popper, empiecen con el 1, ¿sí? Solo con el 1. Vamos a leer 1 y 2, pero empiecen con el 1. Es decir, vuelvan a leer, o si no leyeron, parte 1 y 2 del discurso del método cartesiano, empiecen a leer el capítulo 1 de la lógica de investigación científica, que es el libro de Popper, ¿sí? A ver, en el Classroom yo lo subí completo. O sea, ustedes leen capítulo 1 y 2, nada más. Y si lo van a imprimir, imprímanse capítulo 1 y 2 nomás. ¿Sí? Reitero, en la Classroom lo puse, son 400 y pico de hojas. No se lo van a imprimir todo. Para eso se compran el libro. Si quieren leer el libro de Popper, se compran el libro. Sí. Bueno, digamos, voy cerrando un poquito, redondeando. Sigo con Descartes, ¿no? Piensen lo siguiente, la verdad cartesiana hasta el día de hoy es práctica, ¿sí? Porque Descartes lo que logró es que inclusive ciencias que son más empiristas, es decir, que se basan más en la experiencia, en la empiria, terminen aceptando el método cartesiano como un método universal. Cuando hablo de método cartesiano son estos 4 pasos. Después, cada ciencia tiene sus particularidades, su adaptación. Descartes está discutiendo también en este libro con los empiristas. El empirismo surge en Inglaterra, ¿sí? El racionalismo surge en Francia, ¿sí? Después se expande a todo el continente europeo, ¿sí? Principalmente primero a Italia, ¿sí? Aparte, Galileo reivindica la razón, también es un racionalista, digamos, con sus particularidades, pero bueno, terminan haciendo un grupo con Descartes, ¿no? Descartes discute a los empiristas, el más importante de ese momento es Francis Bacon. Los empiristas dicen que el ser humano conoce a través de los sentidos, ¿sí? Y las herramientas es la realidad, la experiencia, ¿sí? Lo que se experimenta. El racionalismo, los cartesianos dicen que en realidad el ser humano conoce a través de su máxima herramienta, su máxima capacidad, que es la razón, ¿sí? Tomando, analizando la realidad, ¿sí? Las experiencias. El empirismo hace hincapié primero en la experiencia. ¿Me siguen? En cambio, los racionalistas hacen hincapié primero en la razón, ¿sí? Descartes dice, bueno, pero si tomamos solamente la experiencia, discutiendo con Bacon, con los empiristas, nosotros podemos obtener conocimiento erróneo. Porque si yo tomo solamente la experiencia y no la analizo en términos racionales, o sea, no utilizo la racionalidad para analizarla e interpretarla y entenderla, el ejemplo que se da siempre, yo me paro en un campo abierto, ¿sí? Veo la línea del horizonte, ¿cómo es? Recta. ¿Qué me puede llevar a pensar si utilizo solamente los sentidos? A ver si alguien se anima.
Bueno, pero eso qué sería, que el mundo se termine ahí, que es lo que pensaban antes de Colón o de Marco Polo, cuando los barcos decían que se hundían, que eran tragados por los dragones. Bueno, ¿qué significaba eso? ¿La lógica de qué era? Prerracional. De que la Tierra como es. Claro. Bueno, ya en esta época ya se tenía una verdad científica que la Tierra era esférica. Pero entonces, Descartes le dice a los empiristas, si yo tomo solamente la experiencia, ¿sí? Y no la analizo racionalmente, me puedo quedar con un conocimiento erróneo, ¿sí? A ver, no solamente no estoy construyendo un conocimiento acertado, sino que menos es un conocimiento científico, ¿sí? Digamos, la otra situación compleja que hay es que los empiristas consideran a la razón como una herramienta igual a los otros sentidos. Es decir, los empiristas consideran la razón como un sentido más. Y Descartes lo que dice es no, la razón es lo que nos diferencia de los animales. ¿Sí? Que somos conscientes, que conocemos el mundo y nosotros lo definimos, ¿sí? Nosotros explicamos la naturaleza con conceptos, con ideas. Los sentidos nos permiten aprenderlo, tomar la realidad. Lo veo, lo observo, lo describo, lo siento, lo toco, lo huelo, lo escucho, pero con la razón lo entiendo. Acá la polémica es que Bacon es un botánico, ¿sí? Las ciencias naturales son mucho más empiristas, es decir, se basan más inicialmente en la experiencia. Descartes era matemático, ¿sí? Después se da también por la anatomía, pero él tiene formación matemática, filosófica, aparte de la que todos tenían teológica, ¿no? Todos eran formados en teología, ¿no? En el conocimiento de Dios. Pero entonces Descartes lo que dice es, no podemos quedarnos solamente con los sentidos, porque la razón es superior, ¿sí? La razón es lo que nos diferencia de los animales, que los animales no conocen racionalmente, conocen a través solo de la experiencia. Si usted, a ver, si los empiristas igualan a la razón a los demás sentidos, por eso mismo imposibilitan el entendimiento racional. Después vamos a ver que la mayoría de las ciencias naturales, si bien se definen mayoritariamente como más empiristas, ninguna te va a decir que no es racionalista. ¿Sí? El método científico cartesiano es incorporado también por las ciencias naturales, las ciencias empíricas. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Bunge o en el texto de interpretación ciencias fácticas, ciencias formales, ¿no? A ver, las ciencias fácticas son las que estudian hechos, procesos, y las ciencias formales son las que estudian los fenómenos, los entes abstractos. Ninguna niega la racionalidad. Nosotros conocemos racionalmente, ¿sí? Tomamos las experiencias de la naturaleza, de la vida cotidiana, pero las analizamos y las entendemos racionalmente. Reitero, la biología, la química, las ciencias naturales parten de un conocimiento empírico porque tienen que observar y reproducir las experiencias, los experimentos, pero no dejan de utilizar la racionalidad. Utilizan el método cartesiano en los 4 pasos básicos. Lo que sí es cierto es que utilizan también como herramienta mucho más seguida, por las características propias de las ciencias naturales, las experiencias. Bien. Porque acá me están cerrando todos, soy el último que me estoy quedando, me están prácticamente echando. Bueno, yo también en un momento me quiero ir, ¿no? Pero bueno, disculpen hoy, no sé qué pasa, que anda mal las computadoras, no anda bien internet. Bueno, se enteraron que a partir del mes que viene van a venir una clase, bueno, ya nos vamos a conocer personalmente, algunos ya conozco, pero... Entonces, lo que vamos a empezar a ver la próxima, voy a redondear y voy a profundizar un poco más el método cartesiano, lo voy a redondear, y vamos a empezar con Popper. Popper es un epistemólogo del siglo XX, también matemático, físico, que tiene una visión distinta de la duda, ¿sí? Él define el método falsacionista, digamos, que los conocimientos se falsean y que la verdad no se obtiene completamente, ¿sí?
pone en cuestión la verdad cartesiana, ¿sí? Entonces, en el siglo XX, ¿no? Digamos, la ciencia no conoce completamente la verdad, porque ya en el siglo XX no se habla de verdades absolutas, o sea, las verdades científicas son cambiantes, por lo tanto, la ciencia, como vamos a ver las características que tiene en el capítulo 1 primero, la ciencia se acerca más o menos a la verdad, ¿sí? A través de la falsación. ¿Sí? La falsación es un método que permite falsear los conocimientos para saber si son más o menos verdaderos, ¿sí? Es decir, este método falsacionista lo que nos permite es ver si el conocimiento es válido, si el conocimiento científico tiene validez para el conjunto universal, ¿no? Para la comunidad científica. En ese criterio, bueno, Popper lo que dice es todos los conocimientos son falseables. El conocimiento científico, por definición, tiene que poder ser falseado, porque tiene que soportar la duda. Y vamos a ver, y van a ver cuando lean, que la duda de la falsación es distinta a la duda cartesiana. Tiene puntos en común, ¿sí? Pero es distinta en la explicación que Popper da de la que da Descartes de la duda a través del método. ¿Sí? Son dos métodos científicos de ya, pero bueno, están separados por 300 años. Bueno, entonces, leen el capítulo 1. Bueno, si no leyeron el 1 y el 2 del método científico, del discurso del método de Descartes, lo leen y empiezan con el capítulo 1 de Popper, de la lógica de la investigación científica. Bueno, chicas, buena semana, disculpen, en la semana que viene profundizo, esperemos que ande bien internet. Igualmente, chicos,